Cuando dicto la conferencia del éxito, a donde yo aseguro que el éxito es el más sublime antojo que se nos puede ocurrir, sí, amigo, sí, amiga. El éxito no es solamente el que alcanzan los artistas, los hombres de negocios, no. El éxito depende de uno mismo. ¿Entienden? Por eso digo que el éxito es el más sublime antojo, porque nos permite decir, se me antoja ser exitoso en mi negocio. Quiero ser exitoso. Y estoy teniendo la satisfacción de que todos estos tips que armamos con Sebastián se escuchan en todas partes del mundo. Estoy en un camino de éxito. Y quiero hablarles de algo que ustedes hablan siempre, la voluntad. Entonces, ¿qué es la voluntad? Si usted le pregunta a un psicólogo qué es la voluntad, es una capacidad de lograr objetivos. Bueno, entonces sería la clave del éxito. En mi libro, que ya lo escribí, que lo tengo, ya saben, pero no sé si lo voy a publicar, pero por lo menos lo voy a leer, lo voy a ir leyendo, le voy a ir diciendo cómo nació todo esto hace muchos años, antes de que el poder político de Salta me metiera preso, acusándome de algo falso. Yo jamás perdí mi objetivo. Entonces, cuando digo, para mí, yo no soy psicólogo, para mí la voluntad es un patrimonio fluctuante de la mente. ¿Qué quiere decir? Que aumenta y disminuye a veces. Si usted, mi amigo, debe haber escuchado alguna vez alguno de todas estas expresiones. Por ejemplo, ¿no? A la voluntad se la puede comparar de dos formas. Con una tonelada de algodón que ocuparía, qué sé yo, una pieza inmensa y un poco más, o una tonelada de acero, que puede ocupar nada más que 1 metro por 1 metro por 1 metro, 1 metro cúbico. Y eso es una tonelada. Entonces depende de qué tipo de voluntad hable yo. ¿O no hay acaso una frase que dice, tiene una voluntad de acero? Esa potencia que tenemos nosotros, intentemos que no sea de algodón para que solamente ocupe espacios en mi mente. Porque voy a repetir algunas frases que suelen decir las mamás para justificar a sus hijos. Dice, no es muy inteligente, pero tiene una voluntad de acero. Ese chico se recibe, seguramente. Porque si mamá reconoce que tiene una voluntad de acero, significa que su mente es productiva, constructiva, ¿entiende? Bueno, pero está el encuadre desde el otro punto de vista. ¿Qué ha hecho esa mamá que ella está justificando un éxito asegurado para su hijo? No es muy inteligente, pero tiene mucha voluntad. Ahora vamos a ir a la otra parte. Sería el contraste de todo esto. Dice, ay, mi hijo es muy inteligente, pero le falta voluntad. Discúlpenme, no. Discúlpenme porque voy a ser más sincero. Voy a decir lo mismo, pero de otra manera. Sí, es muy inteligente, pero es vago. Así, ¿no? Sencillamente. Es este el plano donde debemos comparar qué debemos considerar a la voluntad. La voluntad no es una píldora que se compra en la farmacia, sino todos tendríamos mucha voluntad. Bueno, esto es lo que quiero hablarles, para que ustedes sepan que tener o no tener la voluntad viene de nosotros y con nosotros, con nuestra mente, con nuestro cerebro, y es de nosotros. Si la tenemos a causa
de una disfuncionalidad neurológica en nuestro aspecto de la cuestión que no nos corresponde analizar, porque estamos hablando de mentes activas, de mentes sustancialmente voluntariosas. La voluntad no tiene que ser evaluada de otra manera porque decimos, qué mala voluntad que tiene, y a veces decimos otras cosas. O también podemos decir, qué buena voluntad que tiene. O no tiene voluntad. La voluntad, mi amigo, es una potencia espiritual que me sirvió muchísimo a mí ante tantas contrariedades y adversidades que tuve en la vida. Entonces, hagamos de la voluntad parte de nuestra existencia y de nuestros proyectos. Hace muchos años, cuando recién empezaba a hablar del éxito y que yo era directamente una persona exitosa, pero después no cumplí con los niveles del éxito de meterme en la política. No tendría que haberlo hecho jamás. Pero ya lo hice y lo hecho está. Un estudiante, yo dicté una conferencia en el Teatro El Lago, en Carlos Paz, sobre el éxito. Lo mismo que estoy diciendo acá lo dije con más, diríamos así, con más calidad académica, porque tenía que demostrar que todo lo sabía, ¿no? Fue en el año 1992 dicté esta conferencia, ¿no? Y un estudiante me dice que él era muy inteligente, pero que no tenía voluntad para levantarse a estudiar temprano. Y le respondí, usted está confundido. ¿Sabe por qué? Porque confunde voluntad con ganas de estudiar. Una vez una señora me dijo también, mi esposo quiere conseguir trabajo, pero no puede levantarse, no tiene voluntad para levantarse. Le contesté muy mal. Su marido no es que no tenga voluntad, no quiere laburar, es vago. Mire, yo quiero aclarar que la voluntad es tan importante, porque si no, los cómodos, lo que justifican todos, hacen de la voluntad un juego de palabra horrendo. Vamos a ver, quiero contarles algo, ¿sí? Viene un joven, se estrella con un auto, destruye el auto y el conformista le va a decir, no pasó nada, el auto tiene arreglo. ¿Sí o no? Cuando buscamos una justificación, como no le pasó nada al joven que iba manejando el auto, ¿qué dice la madre? Fue una desgracia con suerte. Ninguna de las dos cosas, creo yo, por supuesto. Y en un tercer caso, hablamos hasta con resignación del tema de la voluntad y decimos, si fue fatal el accidente, la otra señora va a decirle, fue la voluntad de Dios. Señores, la voluntad humana nada tiene que ver con la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es amor. La voluntad de Dios es inteligente porque Él es la voluntad. Para los que creemos, por supuesto. Ninguna de las tres frases pegan para verdaderamente medir el alcance de la voluntad. Miren, mis amigos y mis amigas, ¿qué hace si el joven murió y tiene 16 años porque le dieron la llave del auto para que vaya a dar una vuelta y se estrelló? No busquen la justificación en la voluntad de uno mismo de haber tenido, diríamos así, la osadía de darle el auto a un pendejo para que salga a fanfarronear. Y encima se mamó y se mató y nos deja un terrible dolor en el alma. ¿Ustedes creen que la voluntad de Dios es producto de la irresponsabilidad de quien iba manejando el auto? No, por favor, no es así. Tenemos que tomar conciencia. Había una periodista
a quien yo admiraba mucho, que se llamaba Mariela Barraza, ¿no? Y ella tenía una frase, cuando contaba en la fecha de Güemes, decía: los jóvenes fueron munidos de sus respectivos alcoholes y algo más. Era genial la frase, porque no iban a pasar la noche a hacer lo que se llamaba la velada güemesina, ¿no? No, se iban a chupar. Esa voluntad desperdiciada es la que nos tiene que hacer recapacitar, de que la podemos utilizar de muchas maneras, porque todos, absolutamente todos, tenemos voluntad. Es una facultad que tiene nuestra mente a través de un sistema volitivo que funciona en nuestra psiquis. Por ello, mis amigos, profundizar en este tema es algo apasionante. Recuerde, tenemos que involucrarnos en todas las cosas, en las pequeñas y en las grandes, sabiendo que tenemos voluntad y resiliencia, que tenemos disciplina, que vamos a practicar. Y yo lo resumo en mi libro y hablo de la propedéutica. Vamos a hablar después, pero recuerden esto, porque seguro es que ustedes escucharon esta frase y la dijeron muchas veces: persevera y triunfarás. Esta es la frase que debe producir en forma constante nuestra mente, para que de esa manera el ejemplo sea una voluntad de acero y no de algodón. Eso le quería contar hoy. Y todos los días voy a buscar algún extracto de mi libro que se llama precisamente, como yo lo digo, siempre: el éxito es el más sublime antojo que se nos puede ocurrir y uno lo puede conseguir con voluntad.